Muy buenos días y bienvenidos un día más a este canal, tu canal Dios y Fe. En primer lugar y como siempre agradecerte de corazón que hayas escogido este canal Dios y Fe para tu lectura diaria del Santo Evangelio. Te pido sobre todo que disfrutes de las lecturas, que las vivas y sobre todo que dejes que tanto la palabra de Dios como la reflexión que de ella hacemos llegue a tu interior y te llene el alma para hacerte sentir un poquito más cerca de Dios. Sin más, y como cada día, comenzamos con las lecturas del Santo Evangelio de hoy, lunes 20 de marzo del 2023, lunes de la cuarta semana de Cuaresma, y hoy celebramos especialmente la festividad de San José, esposo de la Virgen María y Padre terrenal de Jesús. Comenzamos. Primera lectura. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días recibió Natán la siguiente palabra del Señor. Ve y dile a mi siervo David, esto dice el Señor, cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de tu realeza. Él constituirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá por siempre. Palabra de Dios. Salmo. Responderemos al Salmo. Su linaje será perpetuo. Su linaje será perpetuo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Su linaje será perpetuo. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David, mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Su linaje será perpetuo. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Su linaje será perpetuo. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no fue la observancia de la ley, sino la justificación obtenida por la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. Por eso, como todo depende de la fe, todo es gracia. Así, la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la descendencia legal, sino también para la que nace de la fe de Abraham, que es Padre de todos nosotros. Así dice la Escritura, te hago Padre de muchos pueblos. Al encontrarse con el Dios que da la vida a los muertos y llama a la existencia que lo que no existe, Abraham creyó. Apoyado en la esperanza creyó, contra toda esperanza, que llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, por lo cual le valió la justificación. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos
Resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Hoy celebramos la fiesta de San José. José, Padre terrenal de Jesús, y a quien tanto le debemos. Me gustaría hoy, con todos vosotros, reflexionar acerca de la verdadera importancia de la figura de Jesús y su actitud frente a todo lo que le sucedió. Porque si bien es cierto que la llegada de Jesús supuso una revolución ya desde el mismo momento de su concepción, la aceptación de María, de la voluntad de Dios y posteriormente también la de José, entendiendo, después de esa aparición del ángel, de la divinidad de esos hechos que fueron del todo determinantes en nuestra historia. Nosotros podemos suponer por lógica que en los planes de José estaría encontrar una pareja, en este caso María, crear una familia y tener una descendencia abundante, como era normal en aquella época. Pero la aparición de Dios, la llegada de Dios, lo cambió todo. En primer lugar, la confusión y el desconcierto se apoderaron de José ante esa noticia que le había transmitido María, llegando el pobre José a plantearse tantísimas cosas. Y en ese momento Dios se dio cuenta que tenía que mediar ahí. Tenía que mediar a través de ese ángel que le mandó para hacerle entender la verdadera pureza de María. Esa pureza que todavía seguía intacta y que sólo la divina providencia de Dios había mediado y había hecho posible esos hechos. Hemos de recordar en este momento estos hechos, tenemos que traerlos a la memoria cada vez que nuestra fe es puesta a prueba, cada vez que creamos que nadie ha pasado por esta situación por la que nosotros estamos pasando. Esas situaciones en un momento concreto que nos hacen cuestionarnos todo. Mucho antes que nosotros, incluso hasta que viniéramos a este mundo, la fe de muchos había sido ya puesta a prueba, incluso de la mismísima Virgen María y de San José, su esposo y Padre terrenal de Jesús, gracias a los cuales su entrega a Dios hemos podido durante siglos ser testigos de esa inmensa gloria de Dios a través de Jesús hecho hombre. Yo creo que debemos tomar como ejemplo a José y a María cada vez que nuestra fe sea puesta a prueba por cualquier situación, cada vez que dudemos, cada vez que cuestionemos qué es aquello que Dios quiere para nosotros, qué es lo que pretende con cada una de las situaciones
que nos suceden. Ellos, José y María, fueron capaces de responderle de la manera adecuada, de la manera correcta. Debemos nosotros también dar esa respuesta que Dios espera de nosotros en cada momento. Dios sabía de sobra que José era un hombre de honor, un hombre con una confianza puesta en él suficiente como para confiarle el cuidado de la madre de su propio hijo, incluso el cuidado de su hijo Jesús. José realmente hizo las veces de padre terrenal de Jesús, lo cuidó, lo alimentó, lo protegió, lo ayudó realmente a hacerse el hombre que fue después, ese hombre que fue así para todos nosotros, porque a pesar de que José en ocasiones no entiende el motivo o las razones, José siempre obedece a Dios, confía en Él y confía en su voluntad, porque sabe que así, confiando en Dios, no le puede pasar nunca nada malo. Al igual que nosotros, también debemos de estar seguros de ello. Cada vez que nos entreguemos a la voluntad de Dios, cada vez que confiemos en Él, nunca nada malo nos podrá pasar. José, ejemplo de tantas cosas, nos está enseñando realmente el valor que tiene la confianza de Dios. A pesar de todas las adversidades, a pesar de las dudas, de las presiones, en su caso sociales, o incluso de esa propia incomprensión de cada uno, José, a pesar de todo, confía en la voluntad de Dios, sabiendo que Él, Dios, tiene sus motivos, los cuales en muchas ocasiones no somos nosotros los hombres capaces de entenderlo, pero como muchas veces hemos dicho aquí, solo Dios sabe cómo y por qué hace las cosas, y solo Dios sabe cómo y por qué, y sobre todo el motivo para hacernos pasar por cada una de las situaciones que muchos pasamos. Ese verdaderamente es el ejemplo que debemos tomar hoy de José, esa actitud. Hoy, precisamente el día en que recordamos su memoria, pero también todas sus acciones que tanto ayudaron a toda la cristiandad y en general a toda la humanidad. Hemos de aprender de él que nos tenemos que dejar guiar siempre por Dios, confiando en Él, a pesar de todo, a pesar de todos, incluso en ocasiones de nosotros mismos. Porque no tenemos que olvidar que estamos en un tiempo de Cuaresma. Esta es la 4ª semana ya, donde estamos reorganizando un poco toda nuestra vida, todas nuestras costumbres. Estamos mirando todas nuestras acciones y sobre todo estamos haciendo en nuestras vidas un hueco muy importante a la oración, a la conversación con Dios, pero sobre todo y principal, a escucharlo, a escuchar aquello que Dios nos tiene que decir a nosotros, no aquello que nosotros pretendemos decirle o queremos pedirle, sino todo lo contrario. Estamos aprendiendo y estamos haciendo ese hueco para dejarnos escuchar a Dios, para escuchar aquello que Él nos quiere decir a nosotros, para escucharlo como José lo escuchó y como las lecturas de hoy nos han enseñado, aprendiendo que su voluntad
está por encima de todo y de todos, y dejando sobre todo que Dios nos guíe, que Dios nos proteja como hizo con José, y nos muestre siempre el camino a seguir para conseguir alcanzar la gloria de estar a su lado. Me gustaría repetir con todos vosotros las palabras que Pedro le dijo a Jesús en aquella bella oración: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes las palabras de vida eterna. Muchas gracias por acompañarme un día más y te espero mañana. Que tengas un buen día. Hasta mañana.